Hola, hola, buenas noches. Bendecidos sean todos en esta noche del viernes. Estamos aquí gozosos nuevamente para seguir aprendiendo a Cristo. Vamos a darle un tiempo a que se vayan aquellos que se van a unir junto a nosotros en esta noche para crecer en ese conocimiento de Dios con el propósito de manifestar la vida que nos habita en Cristo. Pido al Señor en esta hora que todos aquellos que escuchen este video sean edificados, exhortados y consolados a través de entender lo que Dios hizo en Cristo, con el propósito de manifestar esa vida de Dios en nuestro entorno. Que cada mes el Espíritu vaya transformando nuestra vida para manifestar esa vida de Dios. Y así se cumple el propósito de Dios en esta tierra. Así que el tema que vamos a compartir hoy es antes de la cruz y después de la cruz. Un saludo a todos aquellos, saludos a los que se están conectando en esta hora. Bendiciones, Pastor Ramón, Christopher y Liz, que están por ahí conectados ya. Nosotros estuvimos compartiendo anteriormente que la cruz es como el marcador de tu Biblia. Ella separa lo que es sombras de la realidad. Separa lo que había sido profetizado en el Viejo Testamento del disfrutar de todo lo que se había prometido. En la cruz fue el cumplimiento de todo, donde fueron declaradas la expresión poderosa por el mismo Jesús, consumado es, tetelestai. Cuando nosotros decimos la cruz, nos estamos refiriendo a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Desde la caída del hombre hasta la cruz, el hombre estaba sin Dios, porque estaba separado de Dios por causa del pecado. Y el hombre se veía a sí mismo como un pecador. Era considerado un pecador y se veía a sí mismo como un pecador. Por eso nosotros cuando vamos a leer en pasajes antes de la cruz, vamos a notar que muchas veces los escritores expresaban su condición de cómo ellos se sentían antes de la cruz. Por ejemplo, vamos a ir, leemos en el Salmo 25, 8 al 10. Dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. ¿Se acuerdan que habíamos lo que compartimos hace como 2 viernes, hablamos que ese camino era Cristo, que Él es el camino que llevó a la humanidad a Dios. Entonces dice, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia, enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Ahí obviamente eso fue dicho antes de la cruz. Entonces en ese pacto los hombres eran pecadores. Para ellos pasar, los hombres o la humanidad que estaba después de la cruz, pasar a un entendimiento de gracia y plenitud dentro de un nuevo pacto, porque ya había ocurrido la cruz, fue un proceso. Ellos tuvieron que ser enseñados. Y lo vemos cuando vamos entonces a Romanos 7, a Pablo enseñándolo a los romanos. Y comienza haciendo una analogía, una comparación con el matrimonio. Y les dice, hermanos, les estaba enseñando Pablo a los romanos, les hablo como a quienes conocen la ley, porque ellos participaron de aquel tiempo antes de la ley y esa era su mentalidad. Ellos tenían que ser enseñados a que ellos estaban en un nuevo pacto bajo mejores promesas. Y siguió Pablo hablándoles y les dijo, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, haciendo la comparación con el matrimonio, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. No es adúltera aunque se case con otro hombre.
Asimismo, les dijo y les enseñó Pablo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Eso es Cristo. Pablo les estaba enseñando a ellos que ellos ya no vivían antes de la cruz, sino que después de la cruz ellos pertenecían a Cristo. Y les siguió enseñando en el 5, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, fíjate que Pablo se incluía, porque él estuvo antes de la cruz, él existía antes de la cruz, y también esa era su condición. Y les estaba incluyéndose él, y les decía, por cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Esa era la condición del hombre antes de la cruz. Pero mira lo que dice el número 6. Pero ahora, el ahora que Pablo y ellos estaban viviendo en ese tiempo, que fue o era después de la cruz, dice, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito, refiriéndose a la ley de aquel antiguo pacto que entonces había caducado al venir el nuevo pacto. Entonces, él les sigue enseñando el 7 y les dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, les dice. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habrían dado, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Le está hablando lo que ocurría antes de la cruz. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Si no existía ley, el pecado no iba a existir. Entonces, en otro tiempo, yo tenía vida, yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, o sea, cuando vino la ley, antes de la ley, les explica Pablo, yo tenía vida. Pero luego que vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Les estaba hablando lo que había ocurrido con aquella humanidad antes de la cruz. Antes de Cristo la ley estaba presente y aunque esa ley era buena, santa y justa, era imposible de mantener para la gente que solo tenía esa naturaleza pecadora. Los hombres eran pecadores antes de la cruz, rendidos al pecado, esclavos del pecado. Así estaba la humanidad, no había una nueva naturaleza. Los hombres participaban de una vieja naturaleza y el hombre se sentía un miserable. Esta era la situación antes de Cristo. Es una situación que anhelaba esa generación, esa humanidad, un libertador, y lo vemos expresado en todas las escrituras antes de la cruz, cuando nosotros vamos y leemos bajo esas referencias. Si antes de Cristo el hombre clamaba, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Asimismo lo expresó Pablo, no porque ese fuera su condición, sino él se incluyó porque él participaba de esa humanidad antes de Cristo, porque él existía. Pero las buenas noticias es que hace más de 2000 años vino el libertador. Su nombre es Jesucristo y eso es lo que Pablo les estaba compartiendo. Gracias a Dios por Jesucristo, que en obediencia al Padre cumplió la ley y fue a la cruz y declaró consumado es. Todo está cumplido. Y cuando vamos entonces a Romanos 8, que les está enseñando Pablo, continúa enseñándolos a los romanos en el capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, ahora, los está llevando, ahora esta es su condición, ahora de esta manera debe trabajar nuestra mente. Le estaba enseñando a los romanos, dice, ahora pues, ninguna,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya ellos estaban en Cristo Jesús porque ya había ocurrido la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y sigue enseñándoles, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, les estaba enseñando Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo les estaba enseñando su nueva identidad, su nueva vida en Cristo, una que ahora era en el Espíritu, no en la carne. Vemos también en 2 de Corintios 5:17, que les enseña a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Les estaba hablando de lo que ellos eran ahora en Cristo después de la cruz. Y les siguió enseñando, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esa expresión de las cosas viejas pasaron, incluyen aquella ley que pertenecía a aquel viejo pacto que estaba antes de la cruz. Hubo un tiempo en que el hombre antes de la cruz era esclavo, aquella humanidad a que estaba esclava al pecado, vendido al pecado. Pero ya no, Pablo les estaba diciendo, ya no, eso no son ustedes. El Señor Jesucristo ya los hizo libres de esa esclavitud. Ahora son nuevas criaturas. Cristo en nosotros. Ahora somos libres. Ahora somos justos porque nos fue impartida la justicia de Cristo allí en la cruz. Y de nuevo podemos leer en Gálatas 5 cómo ellos fueron enseñados por el apóstol Pablo en esa renovar aquella mente a lo que ellos estaban acostumbrados a aquel viejo pacto y aquella mentalidad. Por eso les decía, tienen que renovar sus mentes. Y les enseñó, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ellos tenían que entender por el Espíritu su nueva identidad de hijos libres, porque Cristo los había hecho libres. Ya no somos esclavos vendidos al pecado, ya no somos miserables. Más bien, Cristo, nuestro libertador, vino, se dio a sí mismo en rescate por nosotros y nos hizo libres. Por lo cual, la próxima vez que escuches a alguien clamar, oh miserable de nosotros, refiriéndose a que eso somos ahora, tú vas a saber y a conocer y entender por el Espíritu que tal aplicación hacia nosotros está equivocada. Estaba equivocada para ellos y está equivocada también para nosotros. Nosotros alabamos al Señor y damos gracias a Dios siempre, porque a través de su Hijo la humanidad fue liberada de esa situación de sentirse, de ser pecador y de sentirse miserables. En aquella cruz, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nosotros, tú y yo, que nacimos, ¿verdad? Que estamos en el ahora, después de la cruz, y nacimos después de la cruz, somos los hijos de Dios, justificados. No somos los pecadores arrepentidos, sino los hijos de Dios justificados, porque nos fue impartida esa justicia de Cristo. Nosotros pertenecemos a una nueva creación libre en Cristo, que disfrutamos de los beneficios de la cruz con una nueva ley. No es que no tengamos ley, tenemos una nueva ley, pero es la ley del Espíritu de vida, es la ley del amor, es la ley que se basa en el amor, que nos fue derramado en nuestros corazones. Y fuimos llamados a manifestar la vida de Dios que nos habita en Cristo, a manifestarlo aquí en la tierra, en nuestro entorno, donde Dios te ha
puesto, en la nación que Dios te ha puesto, en la familia que Dios te ha puesto, en el trabajo que Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha sembrado. Allí hemos sido llamados a manifestar esa vida que nosotros portamos en el Espíritu y que recibimos en Cristo después de la cruz, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es bien importante que tú entiendas, que tú conozcas quién tú eres en Cristo y que tu ubicación es después de la cruz, donde todo ha sido consumado, porque es allí donde nosotros vamos a vivir en la mente de Cristo. Y es en la mente de Cristo donde nosotros vamos a pensar, a tomar decisiones, a caminar, a orar, a alabar y servir a nuestro Dios. Espero que esta reflexión haya edificado, exhortado y consolado tu vida en esta hora. Te exhorto a que vuelva y la escuches, vea los pasajes y medites en lo que hemos compartido, confirmes la palabra que hemos compartido en esta hora y que compartas el video con aquellos amigos, conocidos tuyos, familia tuya, que todavía no han sido entendidos de esta verdad, para que ellos también sean edificados con el propósito de que ellos comiencen a manifestar la vida de Cristo a la cual ellos están unidos a Dios. Así que son todos bendecidos. Un saludo en esta hora a todos aquellos. Bendiciones a Javier y Valeria que están por ahí y a todos los que se conectaron y sigan disfrutando de este fin de semana. Son todos bendecidos. Bye.